Muy buenos días, querida iglesia. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Están todos de un lado? Sí. Somos de izquierda. A veces vamos cambiando esto. Estaba por decir, digo, y si leo el texto que dije, vendré y pondré a la izquierda las ovejas y a la derecha las cabras y así, ¿no? Qué feo, ¿no? Hay que ver quién estaba a la A ver izquierda quién y está a la quién izquierda y quién está a la derecha, ¿no? Ay, venía, cuando me miré así que yo, voy, aquí entraría justo un texto. El tema es saber quién es el otro y uno y otro, ¿no? Pero no, gracias a Dios que eso lo sabe solo el Señor, ¿no? Así que gloria a Dios por ello. Y justamente hablando de estas cosas, la alabanza y todo lo que hemos cantado esta mañana, quería compartir, como les comenté el domingo pasado, acerca de esta nueva serie que hemos comenzado, que es la soberanía de Dios. Y es un tema muy apasionante, es un tema que no lo vamos a poder acabar ni hoy ni cuando terminemos nuestros días, porque hay cuestiones en la soberanía de Dios que son incomprensibles para nosotros, pero sí Dios se ha revelado, para que le podamos por lo menos comprender para nuestra mente, sobre todo el amor de Dios en la soberanía de Él, ¿no? Que para nosotros es a veces incomprensible. Pero es una serie realmente que me ha llamado la atención a mi corazón, porque cuando entendemos este aspecto, este es uno de los aspectos más amados por muchos y uno de los más odiados por muchos, ¿no? Cómo que Dios es soberano sobre todas las cosas. Para muchos es un consuelo, pero a otros es como diciendo, no, ¿cómo puede Él manejarme a mí? O sea, yo no quiero que me maneje todo en mi vida. Yo soy dueño de mi vida. Eso de que es soberano sobre todo, hasta un punto, pero sobre todo lo que hay, no puede ser. O sea, no lo acepto, ¿no? Es algo muy odiado o muy amado, este concepto. Pero vamos, hoy quiero compartir con ustedes la soberanía de Dios, y como tema de la primera serie sería que Dios es soberano sobre todo, ¿sí? Vamos a ver los aspectos generales de la soberanía de Dios. Luego vamos a ver cómo en el próximo domingo la soberanía de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Y el próximo punto será la soberanía de Dios en cuanto a nuestra responsabilidad y la soberanía de Dios, ¿no? Que es un tema también, lo dejo por el último porque es uno de los más difíciles, ¿no? ¿Hasta dónde llega la soberanía de Dios y comienza la nuestra, la responsabilidad? ¿En qué punto hay una inflexibilidad allí? Eso lo vamos a ver porque es más complicadito de hablarlo, pero realmente una gran bendición cuando lo veamos y lo tengamos más en claro, porque Dios sí lo ha revelado en la palabra para que le podamos entender, ¿no? Entonces, aunque es difícil, es revelado por Dios. Bueno, la soberanía de Dios. Sabemos que la soberanía de Dios es uno de esos atributos de Dios. ¿Qué son los atributos de Dios? Los atributos de Dios son aquellas características propias, como tú y yo tenemos características propias. Son algunos atributos que tenemos, ¿sí? Ahora, los atributos de Dios en la teología se dividen en muchos, pero por lo menos en dos: los propios y unos morales, ¿sí? Los propios podemos llamarle, que son propios de Dios, por la palabra mismo lo dice, que son, por ejemplo, la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia, ¿no? Son las características propias de Dios. Después Dios también tiene características propias en sí, como por ejemplo que Él es soberano, Él es inmutable, que Él es vida, ¿no? Es eterno. Son características de esas propiedades de Dios, ¿no? Y también tenemos los aspectos morales de Dios, que son las formas en que Dios se comunica con la creación, ¿no? O sea, por ejemplo, con nosotros, a través de su santidad, su justicia, su paz, su bondad, su misericordia, características que Él también nos ha dado para comunicarnos con Él, ¿no? Entonces, soberanía de Dios es un atributo propio de Dios, ¿no? Y pertenece a esas características propias de Dios. Y los aspectos morales o atributos morales son aquellos que nos comunican con Dios, que Dios ha hecho para poder relacionarnos con nosotros. Ahora, ¿qué es la soberanía de Dios? ¿No? El concepto, hay muchas definiciones. Yo tengo algunas aquí anotadas, pero yo quería compartir con ustedes, cuando en la palabra de Dios habla de la soberanía de Dios, se refiere a veces de muchas formas, ¿no? Y por lo menos he puesto tres para que aprendamos a poder discernir y a diferenciar un poquito los conceptos para que aprendamos más a conocer a Dios. Una de esas palabras en la Biblia, en Apocalipsis 1.5 por ejemplo, dice
allí, mira. Y Jesucristo, Él es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre. Allí la palabra, por ejemplo, es una palabra que se usa, es archón en el griego, y es una palabra que literalmente significa el que gobierna. ¿Sí? Y la palabra gobernar es una forma de decir soberano, el soberano sobre los reyes. Nosotros tenemos gobernantes. Bueno, Dios está sobre los reyes. Es un gobierno sobre los reyes. Por eso dice soberano de los reyes. Entonces, cuando leamos así la palabra de Dios y veamos que hay algo que es un gobierno, estamos hablando de alguien que está sobre los gobiernos. Dios está siendo soberano sobre los gobiernos. Y es una palabra que se llama archón. La otra palabra es déspotes. Una palabra que cuando alguien dice, no seas tan déspote, alguien como... Y normalmente se lo dice a quienes. Cuando tenemos amos que son déspotes, ¿no? Que nos tratan así con un poco de... así. Usamos esa palabra para eso nosotros, pero la palabra allí déspotes literalmente es un amo, un señor, alguien que tiene una autoridad suprema, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo vemos en Hechos 4:24. Entonces, si lo buscan allí, la palabra de Dios, van a ver que Él es el que está sobre una autoridad suprema. Después hay otra palabra muy interesante, que es dunastes. Y esta palabra dunastes también es un concepto muy bonito, porque está relacionado con una palabra griega que es dunamis, de donde viene dinamita, que es poder. Entonces, cuando leamos en la Biblia que dice que Dios es el poderoso o el portentoso, literalmente está diciendo que Él es soberano, ¿no? Pero con poder, ¿no? Entonces son tres palabras que me encantó encontrar ahí en la palabra de Dios. Por ejemplo, en 1 Timoteo 6:15, pueden buscarlo allí, ahí está traducido en la Reina Valera como soberano, pero podría traducirse también portentoso o poderoso. En 1 Timoteo 6:15. Ahora, estas son definiciones que uno encuentra en el griego, en el original, y eso es un bonito porque nos ayuda a tener los argumentos para conocer esa soberanía de Dios. Pero la Biblia, ¿saben qué? La Biblia define la soberanía de Dios en muchos pasajes. Vamos a encontrar y buscar dos pasajes en la Biblia donde definen la soberanía de Dios. Y les invito a que vayamos a Daniel, ¿sí? Al libro de Daniel, capítulo 4, versículo 35. Daniel 4, 35. Y vayan buscando también Job 42, 2. Y que tenga Job 42, 2, luego le voy a pedir que me lo leas, así avanzamos. Daniel 4:35. Miren lo que dice aquí, una definición de la soberanía de Dios. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Eso es una definición magistral de la palabra de Dios de lo que es ser soberano. Él es el dueño de todo. Y Él hace lo que hace y no hay nadie que pueda detener su mano. ¿No? Es una de esas palabras de acepción de la palabra donde hay una autoridad suprema, un rey supremo, donde Él puede, se crea una ley y Él dice no. Y lo que estaba no va a estar más. Y esto no sube, y esto no baja, y esto, o sea, es el que dictamina todas las leyes. El supremo. El 4:35 de Daniel, Job 42:2, ¿qué dice? ¿Quién me lo lee fuerte? Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento en ti que se esconda. Yo, ¿cómo dice? Que se esconda de ti. Que se esconde de ti. Yo sé que todo lo puedes. Una de las definiciones de la soberanía de Dios bíblicamente es la capacidad de Dios de hacer todo, porque Él lo puede hacer todo. Él es el único capaz de hacer todo, de acuerdo también, por supuesto, a su esencia, su divinidad. Ahora, hay otro concepto también en la palabra de Dios, en general, en el canon, en lo revelado de Dios, y es lo que vamos a ver esta mañana. Hay 5 cositas, de definiciones, que nos van a encerrar un poco la soberanía de Dios.
¿no? Y esta definición es usada por los teólogos, que hemos compartido con Julio aquí, que es, escuche bien, Dios hace lo que quiere, cuando quiere, dónde quiere, cómo quiere y con quién quiere. Y bueno, vamos a ver, siento que yo estoy diciendo en una invención mía, vamos a ver pasajes bíblicos que afirman esta declaración, que es una declaración bíblica, ¿no? Desde todo el contexto, de todo el consejo de Dios. Y comienza aquí el problema de la predicación. ¿Por qué? Porque estos conceptos no son fáciles de explicar a algunos. Algunos son muy bonitos y algunos tenemos muchos problemas para con ellos. Me incluyo, que a uno le cuesta entender algunos conceptos de esta definición bíblica. Bueno, vamos a ver. Les invito a que vayamos a los Salmos, que hay varios pasajes en los Salmos. Vayamos ahí al libro de los Salmos para que estemos... Porque quisiera, por algún domingo posible, dar todo lo que tengo. Y nunca lo puedo dar. Pero hay tantos conceptos bonitos encerrados aquí. Entonces les voy a pedir que vayamos adelantándonos a los Salmos. Vamos a ver la primera definición. Dios hace lo que quiere. Salmo 24, versículo 1. Y vayamos buscando el Salmo 115, versículo 3. Así vamos adelantando. Es difícil, o no, Julio, cuando compartimos una serie temática, dar, ¿no?, todo lo que hay, porque como es el tema, es difícil. Pero vamos a tratar de hacerlo dinámico y que nos deleitemos en la palabra de Dios. Salmo 24.1 dice la palabra de Dios: de la tierra, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Qué fácil, ¿no? O sea, desde ahí está. Podemos dejar aquí, cerramos la Biblia y ya lo entendimos todo, ¿no? Dios hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. El Salmo 115.3 dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso, Él hace lo que quiere. Ahora, vamos a ver un concepto muy, muy importante aquí. Este es uno de los ítems un poquito más largos que tengo esta mañana. Dios reina, amén, sobre todo lo creado. Él lo que quiso lo hizo. Y para la mayoría de las personas que creemos en Dios, este concepto no hay ningún problema con ello. Ahora, si profundizamos este concepto, significa que no hay un átomo ni un electrón de este universo que Él creó que se escape de su poder, de su dominio, de haberlo hecho y de haberlo acabado, comenzado y de lo que fuera. No hay nada que se escape. Dios reina sobre todo. El Salmo 135, ahí mismo, mira, que es bonito esta parte. Mira lo que dice el Salmo 135, 6. El 5 y el 6 nos da un concepto también, mira. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Y a qué comienzan los problemas? Porque dice, el Señor hace todo lo que quiere y lo hace en los cielos y en la tierra. Ay, ay, ay. Y aquí comienza, cuando dice en la tierra, empiezan los problemas. Cuando vemos las estrellas, decimos, ¡ay, qué magnificencia de Dios! Vemos que la luna sale en tal momento, se esconde, aparece una forma, aparece la otra. Vemos las aureolas, ¿no? Vemos todo y decimos, ¡wow! En los cielos Dios, como la mayoría del mundo que no cree en Dios, ¿qué dice? Yo creo que Dios existe, pero que Él se quede allá, que yo acá hago lo mío, ¿no? O sea, contemplamos la soberanía de Dios en la creación y está todo bien. Pero cuando esa soberanía, donde dice que Él hace lo que quiere y que hizo lo que quiso en los cielos, pero también aquí en la tierra, comienzan nuestros problemas. Aún en los cristianos. Ahora, ¿por qué? Porque normalmente hay dos conceptos en los cuales tenemos problemas. Es que cuando Dios reina sobre todo lo bueno y todo lo bueno que nos pasa, ahí no hay ningún problema con ello. Pero cuando empezamos a hablar del mal, ahí comienzan los problemas. Normalmente la mayoría de las personas, aún cristianos, consideran que, porque la Biblia dice que todo don perfecto y todo lo bueno desciende de lo alto. Entonces, por ende, todo lo malo es problema de Satanás. Entonces, exoneramos a Dios de todo lo que es malo
¿Lo quitamos? No, Dios no puede, no. Y todo sigue lo bueno. Y ustedes vieron lo que pasó con el COVID. Cuando surgió esta pandemia, empezaron todas las iglesias y todos los cristianos de la mayoría hablando de que eso es culpa del hombre, que Dios no tiene la culpa, que Dios no hace esto, que Dios esto, que... Y intentamos siempre sacar a Dios de las cosas malas en la ecuación. Dios no está en las cosas malas. Pero esto sería, querido hermano, negar justamente la definición que acabamos de hacer, de que Dios es soberano sobre todo. Y la Biblia involucra en todas sus páginas que Dios es soberano sobre todas las cosas. Y vamos a ver algunos conceptos. Ahora, por ejemplo, yo lo voy a nombrar para que ustedes en su memoria vayan haciendo el repaso canónico de la Biblia que ustedes ya conocen. Por ejemplo, la Biblia nos dice en Éxodo 4, del 10 al 11, donde Dios le dice a Moisés que Él ha creado los sanos, pero dice que Él creó al mudo y al ciego. También dice que Él ha creado en Isaías la luz y también las tinieblas. También dice la palabra de Dios que Él crea la paz y crea la adversidad. También dice la palabra de Dios que no hay ningún mal que entre en una ciudad que Dios no lo haya creado y haberlo hecho. En Amós, por ejemplo, dice que justamente todo lo que acontece en un lugar es porque Dios lo ha permitido. Estoy estudiando justamente el seminario de los profetas menores y el libro de Habacuc es precioso. Yo les recomiendo que lean el libro de Habacuc, es increíble. Mira, cuando Habacuc ve todo lo que está pasando, le dice Dios, Habacuc a Dios, pero ¿no te das cuenta? Mira, están distorsionando la ley, todo esto es un desastre. Como diciendo, Dios, ¿no estás haciendo nada con lo que está pasando malo? Y Dios le responde, tranquilo, que yo estoy levantando a los babilonios, los van a arrasar. ¿Qué crees que yo no me he dado cuenta de eso? Tú tranquilo, que no hay nada que se escape de mi mano. Yo levantaré un mal, iba a levantar el mal con los babilonios, los iba a destruir. Mira, la adversidad de Job. ¿Se acuerdan de Job? Cuando Dios le dio hijos a Job, ¿qué hizo Job? ¿Qué hacía Job con sus hijos? Adoraba. ¿Se acuerdan? Levantaba sacrificio y adoraba a Dios por sus hijos, en agradecimiento. Y cuando Dios se los quitó, siguió adorando a Dios. ¿Por qué? Porque este concepto es que Dios da y Dios quita. Ahora, ¿ustedes se imaginan, humano, tú, yo, ¿te imaginas comprenderlo cabalmente a esto? No. Ese por qué, cabalmente no lo podemos comprender a veces. Pero sí podemos entender que Dios sí lo permite y lo hace porque Él hace lo que quiere. Y Job no entendió por qué le dio y después se los quitó, pero entendió que Dios da y Dios quita. Y esa es la característica fundamental que vos y yo debemos tener al enfrentar las situaciones de la vida y ante esta doctrina de la soberanía de Dios. ¿Y por qué es difícil esto, querido hermano? Porque nosotros necesitamos una explicación de todo. ¿Cuántas veces nos pasan cosas? Y lo primero que decimos no es ¿para qué, Señor? Sino ¿por qué? ¿Y por qué a mí? Parece que Dios, al no comprender la soberanía de Dios, en que Dios hace lo que quiere, querido hermano, es porque a Dios le estamos diciendo, antes de hacer esto, me tienes que consultar a ver si yo lo quiero. Necesitamos una explicación antes que Dios haga las cosas. Y eso es un acto, querido hermano, tuyo, mío y de todo humano, de rebeldía, y de soberbia, y de orgullo, de arrogancia. Mira, a mí me llamó la atención un pasaje largo, pero quiero repasarlo con ustedes. En Job 38, del 4 al 11, ustedes recuerdan que hay una charla entre Job y Dios, ¿no? Y yo te voy a hacer que ahora tú te pongas en Job y vamos a hablar con Dios. Y yo quiero que
que te sientes en ese momento, Job está diciéndole a Dios todo lo que ha pasado y es como que le pide una explicación. ¿Saben qué le dice Dios? Anótenlo allí en Job 38, del 4 al 11. Dios se le aparece en un torbellino y le dice, ¿no? Eduardo, a ver, Iván, Jairo, Julio, Ariel, te voy a hacer unas preguntitas básicas. Te voy a hacer unas preguntitas básicas. Si me las respondes, hablamos. Te leo algunas. Como le dice, te leo algunas. 38. Versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Esto le dice Dios a Job. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Lo sabes? ¿Quién te extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas las bases? ¿Quién puso la piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién cerró las puertas del mar? Cuando se derramaba saliéndose sobre su seno. Cuando yo puse la vestidura suya y su faja de oscuridad, establecí sobre ella mi decreto. Les puse puertas y cerrojos. O sea, Job, vamos, me estás preguntando por qué, muchas cosas, vale. Contestame estas básicas. Yo luego te respondo la próxima. Ustedes saben que el pasaje dice que Job dijo, ciertamente, me tengo que tapar la boca. Y eso es lo difícil de nosotros, hermanos, cuando vemos esta doctrina de la soberanía de Dios, en que Dios hace lo que quiere. Es que nosotros muchas veces queremos que Dios haga lo que a nosotros nos parece. Romanos 9:20. Romanos 9:20. Este es un pasaje donde lo vamos a ver un poquito más adelante también, en una de las áreas de la soberanía de Dios. Romanos 9:20. Mas, oh hombre, ¿quién eres tú para descartarte con Dios? Diré el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? Hermano, hay preguntas que no podremos ni siquiera entenderlas si aún Dios las respondiera. Dios hace lo que quiere y, hermano, nosotros tenemos que tener claro, Romanos 11, también del 33 al 35, si lo quieres anotar, ahí el texto que Julio lo hablado muchas veces, dice, oh profundidades inescrutables de las riquezas, de la sabiduría de Dios. Son inescrutables y profundas. ¿Tú te imaginas si Dios te pudiera revelar por qué hizo lo que hizo y cómo lo hizo y por qué lo hizo? No, ni siquiera podemos entenderla. Porque es inescrutable la sabiduría de Dios. Nosotros pensamos con que Dios a veces queremos que nos dé esa respuesta y que nosotros seamos también capaces de entenderla. Es imposible a veces. Entonces, como dice un gran amigo mío, eso es un disparate. Intentar preguntarle cosas a Dios que ni siquiera vamos a ser capaces de comprenderla. ¿Por qué? Porque Él hace lo que quiere. Entonces, ¿qué hago yo con esta parte de la definición de la soberanía de Dios? Tenemos un bálsamo, querido hermano, en la palabra de Dios. ¿Saben cuál es? Romanos 8:28. Y los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, conforme a los que son llamados a su propósito. Señor, yo no entiendo por qué. Ni siquiera aún que me lo explicara no entendería. Pero el que ama a Dios dice, pero sé que esto contribuye a un plan que es hacerme conforme a la imagen de tu Hijo y que es perfecto. Y que encima se va a cumplir. ¿Por todo lo mejor que yo entienda? No. Porque somos guardados por el poder de Dios. Porque va a llevar adelante su obra, como dice Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin. Y ese es el gran problema que tenemos vos y yo, querido hermano, es que queremos exonerar a Dios de las cosas malas que nos pasan. Pero no es así. Dios se ha creado. Hermano, uno de los conceptos de la soberanía de Dios es que Dios ha diseñado aún lo malo y la adversidad dentro de su plan. El COVID no lo inventó el que lo haya inventado, bueno, no sé quién lo hizo, pero no lo inventó alguien que se salió de la mano de Dios,
que se salió del precepto de Dios. Esto fue permitido por Dios. Hermano, los propósitos de Dios a veces son difíciles de aceptar, ni hablar de comprenderlo. Pero realmente tenemos que entender que ese propósito ayuda y coopera para su propósito. Y ese propósito es ineludible, querido hermano. Es tan necio intentar ir en contra de Dios, de sus designios, porque Dios lo va a hacer igual. ¿Qué leímos recién en los Salmos? Y no hay nadie que detenga su mano. Por eso es tan absurdo, hermano, aquellos que andan declarando y decretándole a Dios lo que tiene que hacer. ¿No se dan cuenta de esa doctrina demoníaca? Esta gente que va a esos lugares es contraria a los decretos de Dios, a lo que Él hace su voluntad. En una de las explicaciones que vienen, la segunda o la tercera, vamos a hablar de cómo actúa nuestra fe con la voluntad de Dios. Porque hay cosas que no tenemos, porque no pedimos ni oramos. Pero esa es otra cosa. Pero, hermanos, vamos a la segunda parte. Dios hace lo que quiere, lo tenemos claro. No hay nadie que detenga su mano. Aún el mal está dentro del diseño de Dios para cumplir sus planes. Porque Él lo ha diseñado de esa manera. Ahora, la otra definición decía que Dios hace lo que quiere y la otra es cuando quiere. ¿No? Y aquí podemos ver muchos conceptos y muchos pasajes bíblicos. Les pongo uno, por ejemplo, Gálatas 4, versículos 3 y 4. Gálatas 4, versículos 3 y 4. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, cuando fue el tiempo, Dios hace las cosas cuando Él quiere. Lo que les comentaba recién de Habacuc, ¿recuerdan? Habacuc como profeta decía: pero Dios, pero no ve lo que está pasando. Ponete en el lugar de Habacuc, mira tu vida y mira la mía. Hoy hay muchas personas hoy en día que están en casa hoy enfermas, ¿no? Y algunas con problemas serios, y tenemos familiares con problemas serios, y algunos morirán. Y vos decís: Señor, pero por favor, ¿hasta cuándo? Y Dios dice: en el cumplimiento del tiempo, hay un tiempo cumplido. Hay un tiempo que se va a cumplir. Miren, recuerden, vamos a hacer otra vez un panorama. Vayan conmigo a toda la palabra de Dios, vayan recordando. Escuchen la frase. Cuando decía Jesús en los evangelios, por ejemplo, cuando fue el tiempo, en el cumplimiento del tiempo. Recuerden, la hora está cerca. Recuerden, la hora ha llegado. Habiendo hablado por los padres y por los profetas, ahora en el final, como dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, ¿no? Es en su tiempo. Y yo entiendo, y a veces, claro que Dios nos entiende porque nos quejamos, ¿no? Pero la queja realmente también es un acto de soberbia y de orgullo de nosotros, porque también uno de los conceptos que vamos a ver el domingo que viene es que normalmente, siempre, los tiempos de Dios nunca van con nosotros tiempos, con nuestros tiempos, casi nunca. Y normalmente a veces son contrarios. Pero los de Él son perfectos. Los nuestros no son los perfectos. Entonces, cuando Dios quiere, es el mejor tiempo, querido hermano. No son nuestros tiempos, es el mejor. O sea, cuando vemos este cuadro, te quiero llevar a la palabra de Dios también a ver otros pasajes. Mira, cuando Pablo tenía ese aguijón de la carne, ¿qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. Cuando te pasa a ti algo y te dice Dios: bueno, ahora, por un poco de tiempo, es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. A veces Dios nos dice: ¿sabes qué pasa? Es que juntamente con la prueba te voy a dar la salida. A veces es que oramos por alguien porque no queremos que muera, pero la realidad es que cuando Dios quiera va a morir. Y no significa que esto hagamos algo
pesimismo de ahora decimos, bueno, ya está. Como Dios sabe cuándo se muere, ni le vamos a pedir que Dios... Nada. No. La Biblia dice que oremos los unos por los otros, que oremos por los enfermos, que la oración de justo puede mucho, pero siempre será cuando Él quiera obrar una sanidad. Cuando Él quiera, tu hijo volverá a los pies de Cristo. Cuando Él quiera, se sanará tu mamá, se salvará tu mamá, tu hijo, tu hermano. Cuando Él quiera. Y esto es una cuestión teológica, querido hermano. Y sin hablar del estado de la política y la iglesia, en lo que se mete, en lo que no se mete, ni sus leyes. Pero teológicamente, hermano, el COVID no ha matado a nadie en este mundo que Dios no lo haya hecho. La palabra les dice que Él da vida y la quita. O sea, nadie ha muerto que Dios no haya querido que muera. Y tú no vas a morir a menos que Dios quiera. Ni vas a vivir un segundo más a menos que Dios quiera. Hemos nacido y tenemos una fecha de final. Y en ese día no va a llegar tarde nadie. Es duro, es difícil de comprender esta soberanía de Dios, en que Dios hace las cosas cuando quiere. Pero hay un final para las cosas. Las naciones, querido hermano, pensemos un poquito en lo que estamos viviendo como pueblo, en las ideologías de género, en las leyes que están sacando, que nos quieren sacar la forma de enseñanza morales de nuestros hijos, nos quieren adoctrinar de toda forma en contra de Dios. Parece que van a ganar, ¿no? Parece que los pueblos son indestructibles, ¿no? Parece que los gobiernos cada vez se van juntando, ¿no? Se van haciendo de una, y va a decir, va a llegar un momento que ¿quién nos va a parar? Recuerda conmigo, ¿dónde está Siria? No existe más. Pero era Siria. ¿Dónde están los babilónicos? Pero era Babilonia, era Nabucodonosor. No está más. Isaías dice que son los reyes de la tierra y las naciones como una gota de agua en un balde, en un mar. No son nada. Esta soberanía de Dios, esta doctrina, querido hermano, de la soberanía de Dios, nos debe llevar a sentirnos tranquilos con respecto a lo que Dios hace cuando lo quiere hacer. Porque nuestros caminos no son sus caminos. Y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Es por eso que necesitamos descansar en esta doctrina de la soberanía de Dios. Es que Dios hace lo que quiere, porque Él es capaz de hacerlo. Y porque hace las cosas cuando quiere, y siempre será mejor que lo que podamos decidir nosotros en los tiempos. Porque Él es perfecto. Es una de esas características de Dios, propias de Él. Tercer punto, ¿dónde quiere? ¿Dónde quiere? Ahora, ¿dónde Dios despliega su soberanía? En toda la creación, por ejemplo, lo vemos, ¿no? Vemos ahí en Job 38, del 8 al 11, también es un pasaje donde habla ese despliegue de donde Dios ejerce esa soberanía. Y como les decía, Dios a veces en su soberanía despliega a una ciudad, la levanta para oprimir a otra, para que aprendan, y luego a esa la hace desaparecer. Después tenemos a Jonás, por ejemplo, ¿no? Que fue a predicar a Nínive, y Nínive se arrepiente, y en vez de destruir a la ciudad, la salva. Son 120.000 almas que fueron salvadas. Porque Dios hace como quiere la cosa y donde quiere. Y hay muchas preguntas que nos surgen con esto. ¿Por qué los niños del África así? ¿Por qué aquí estamos como estamos? ¿Por qué allá? ¿Por qué? Porque Dios hace lo que quiere, como quiere, pero también donde quiere. Y es difícil de aceptarlo. Ahora no. Cuando yo puedo pensar, ¿cómo llegaste tú aquí? ¿Cómo yo llegué aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué llegó el Evangelio a España? ¿Por qué nos tuvimos que mudar de ciudades, de países? ¿Cómo llegaste a Cristo aquí? ¿Por qué estás donde estás? Es por eso que uno cuando toma decisiones respecto a esta doctrina de la soberanía de Dios, de que Dios hace lo que quiere, como quiere, pero donde quiere, tenemos que estar seguros de que Dios quiere lo que estamos haciendo,
en el lugar que estamos. El hecho de un trabajo, me voy de un lugar, me voy de la iglesia, me voy a trabajar, voy a decidir lo que decida. Es el lugar, ¿no? Es importante porque Dios trabaja con nuestras vidas y estamos en un lugar que Dios quiere. Él ha decidido que estés tú aquí en este lugar y no estés en otro lugar. Él lo ha permitido. Fue tu decisión, claro, porque también es otra área de la doctrina de la soberanía de Dios en lo que Dios permite y lo que está decretado, ¿no? A mí Dios no me decretó que me pusiera este suéter, me lo puse yo. Pero siempre el decreto de Dios y tu libertad está dentro de ese decreto de Dios. Nada hace nosotros, lo que Dios no permita que suceda. Y para los hijos de Dios es para nuestro bien, ¿no? Vamos al cuarto, vamos a ir avanzando. Dios hace lo que quiere, como quiere, donde quiere, cuando quiere, donde quiere, y ahora vamos a ver que Dios hace las cosas como quiere. Y respecto a esto podemos encontrar muchos pasajes, pero también les invito a hacer un recorrido conmigo. Cómo Dios, por ejemplo, usó su forma de revelarse a nosotros, esa soberanía de Dios. Cómo Dios habló a través de los tiempos. ¿Qué Dios usó? Sueños, visiones, teofanías, visitaciones de ángeles. Consideran los teólogos que no lo dice la Biblia, pero dice que cuando Dios hablaba con Abraham, que Dios le habló a Abraham. ¿Cómo fue esa forma de hablar? No describe cómo lo fue, pero dice que Abraham escuchó hablar a Dios. Habrá sido una voz audible, no lo sabemos, pero Dios se reveló a Abraham de forma que le habló. Cuando vemos también los sueños, cuando vemos también en la palabra de Dios a través de los profetas, de los apóstoles, hay formas, cómo quiso Dios en su soberanía revelarnos a nosotros su palabra, a través de las escrituras, por ejemplo, ¿no? En la forma también de la creación, es la soberanía de Dios. ¿Por qué Dios se revela de la manera, a través de la creación, en cómo hizo las cosas? ¿Por qué la jirafa tiene cuello largo? ¿Por qué el conejo no tiene ni cuello? Encontré el cuello un conejo. No tiene cuello, la jirafa tiene 3 metros. ¿Por qué la forma de los animales? ¿Por qué los animales tienen algunos 4 patas? ¿Por qué otros 2? ¿Por qué no tenemos 4 patas nosotros? ¿Por qué tenemos 2 piernas? ¿Por qué las aves hacen nidos? ¿Por qué los peces están en el mar? Porque Dios hace las cosas como quiere. Amén. Y en forma perfecta. Y toda la forma de manifestación de Dios en la comunicación que tuvo con nosotros, lo hizo como dice Génesis. Bueno en gran manera. Lo hizo perfecto. Isaías 45, mira cómo dice aquí, qué bonito. Isaías 45, hablando de que Dios hace las cosas como quiere, el 11 y el 12, dice: yo, el 12, perdón, el 11 vamos. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador, preguntándole las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ellos al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. ¿Por qué las estrellas allí? ¿Por qué los peces allá? ¿Por qué los aves aquí? ¿Por qué tú con 2 piernas? ¿Por qué 4 patas? ¿Por qué cuello largo? ¿Por qué? Porque Él lo mandó así. Es su forma de cómo hizo las cosas. Porque Él es el formador. Cuando dice que por qué hace las cosas como quiere, es porque justamente es el que la forma. Es el que le da forma. Querido hermano, ¿te gusta todo lo que vives? ¿Sabes que todo lo que vives está permitido por Dios?
y aunque no te gusta, tiene una forma que si amas a Dios va a cooperar a bien. Claro que no me gustan muchas cosas que me pasan, de cómo Dios hace las cosas en mi vida y cómo las permite, porque me parece que no me lo mereciera muchas veces. Pero esa forma de cómo Dios hace las cosas está dentro de su soberanía para formar en ti y en mí el carácter de Cristo. Pero siempre es difícil entenderlo. Pero eso es lo que Dios ha revelado en su palabra. El último punto de esta mañana, uno de los más difíciles, que Dios hace lo que quiere, donde quiere, cómo quiere, pero también con quien quiere. Y aquí es el punto casi divisorio de la teología prácticamente, es en cuanto a la salvación, por ejemplo. Obviamente que no vamos a poder desarrollar aquí el tema en este pequeño tiempo que nos queda, pero sí vamos a ver unos conceptos que nos van a ayudar muchísimo a entender esta soberanía de Dios. Vamos al Salmo 2. Y de Romanos 9:15, vamos a volver como les comentaba ese texto, el Salmo 2. El versículo del 6 al 8. Perdón, no, me he equivocado, perdón. Vamos a Romanos 9:15. Vamos a Romanos 9:15. Romanos 9:15. Mira lo que dice allí. ¿Lo tenemos? Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere, tiene misericordia. Y a quien quiere endurecer, endurece. Ay, ay, ay. Ahí comienzan también muchos problemas. Recuerdan, a Moisés lo levanta para liberar al pueblo de Israel. Pero el faraón endurece. Pero ahí la palabra endurecer, y en ese pasaje y en muchos pasajes más en ese relato del evento, vamos a ver que la palabra allí endurecer significa también que Dios endureció su corazón del propio endurecido corazón, o sea, lo hizo que siguiera empecinado en su corazón. Es cuando nosotros estamos yendo hacia allá y Dios dice no. Nadie va a decir, no, Dios tiene para allá. Dios dice, no vayas para allá. Y vos decís, no, pero bueno, ve. Ahí va. Exactamente es una de las ideas de esa palabra de Dios allí, en que Dios endurece el corazón. Ahora, Dios movió el corazón de Moisés, endurece el de Faraón, pero también la palabra de Dios dice que a Esaú aborreció y amó a Jacob. También dice que escogió a Isaac y no de la misma manera a Ismael. También la palabra de Dios dice que esta forma de ver esa aparentemente injusticia de Dios con algunos y con otros no, puede ser la más odiada o la más amada, según el concepto de la teología que tengas, pero ese significado ese significado justamente de la soberanía de Dios, que Él hace lo que quiere con quien quiere, porque Él es el dueño, es el rey. ¿El rey pide explicaciones a alguien? No, por eso es soberano, por eso es rey. Ahora, hemos visto que reina sobre la creación y hasta ahí no tenemos ningún problema. Pero cuando dice que Dios reina sobre la tierra, y nosotros como habitantes de la tierra, empiezan a rechinarnos los dientes. Porque realmente, te tengo que ser honesto, de decir, pero ¿por qué me escogió a mí y a otros no? ¿Por qué a él sí y ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa pregunta siempre surge en el corazón de nosotros.
de porque aparentemente murió sin Cristo. Pero si le estuve predicando toda la vida y lo negó, ¿y por qué? Porque no se trata del que quiere, sino de que Dios tenga misericordia. Porque no se trata del que corre. ¿Sabes qué significa eso? La mayoría de las realidades de muchos cristianos intentando agradar a Dios para llegar al cielo. Y no se trata del que corre, sino se trata del que Dios quiere, del que Dios se haya escogido. Hay muchos pasajes sobre este tema, querido hermano. Muchos. Mira, yo voy a dar un pasaje y una analogía para que entendamos un poquito más este concepto. Y con algunos pasajes más, pero en Juan 6:37 dice, por ejemplo, que Dios da al Hijo a quienes Él escogió. Nadie llega al Cristo si el Padre no se lo dio. Nadie. Efesios 2:1. Vamos a ese pasaje y lo vamos a tratar de explicar. Un concepto muy importante donde habla de la soberanía de Dios. Él es soberano sobre nuestra salvación, queridos hermanos. El problema que tenemos antes de explicar este pasaje, ¿sabes cuál es? Es que nuestro orgullo y nuestra soberbia no nos permite decir, pero a ver, Dios, mira cómo soy soy bueno. O sea, ¿cómo que no tengo nada en la salvación? ¿Cómo que solamente es tuya? Pero un poquito. Y recuerdan lo que dicen mucho, pero yo tengo que poner mi fe. ¿Vos sabés que la palabra de Dios dice en Hechos que la fe es un don de Dios? Ay, tampoco. No, bueno, pero pará. Bueno, sí, la fe no, vale. Pero yo me tengo que arrepentir. Ay, ¿sabes que la palabra de Dios dice que el arrepentimiento es dado por Dios? Pero ¿cómo? Entonces no tiene nada que ver. Si hay una sola cosa que tú aportas, es tu pecado. Pero nos cuesta entender esto. Y esta es la definición de lo que dice la palabra de Dios, es que Dios es soberano sobre nuestra salvación. Y Efesios 2 dice, y Él nos dio vida cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Hay una incapacidad del ser humano de poder llegar a Dios a menos que Él no lo resucite, por decirlo de una manera, no lo regenere, no le dé vida. ¿Qué puede hacer un muerto? ¿El muerto puede responder a un llamado? ¿Un muerto puede salir de un lugar? ¿Puede escuchar el llamado? ¿Puede oír una voz y levantarse? Pero Jesús lo hizo ¿con quién? Y aquí viene la analogía. Con Lázaro, ¿se acuerdan? Lázaro, ven fuera. Pero si no puede. Si está muerto. Pero sin embargo Dios hace una obra de milagro allí y resucita a Lázaro, le escucha y sale. Eso mismo es la salvación en tu vida y en la mía. Nosotros estábamos muertos, todas las personas estamos muertas en nuestros delitos de pecado. No hay nadie que tenga una pizca de luz, de entendimiento, de buscar a Dios, de espiritualmente tener una unción especial o alguien que diga, yo descubrí ese justo el gen espiritual para entender a Dios y puedo ahora comprender y soy parte de la salvación. No existe. Muerto. El muerto es alguien incapaz. Y espiritualmente vos y yo y todas las personas del mundo, a menos que Dios haga una obra de milagro por la elección y el decreto soberano de Dios, no puede ser salvo. No puede escuchar la voz de Dios y venir a Él si Él no hace esa obra de milagro, de iluminar el corazón. La Biblia dice que el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios porque son espirituales. Y si Dios no introduce su espíritu para que ilumine tu corazón, tú no puedes llegar a Él. Por eso no se trata del que quiera ni el que corre. Es de que Dios quiera tener misericordia. Ahora, este pasaje de Romanos nos va a explicar un poquito más. Romanos 9. Dios quiera que puedas estar entendiendo un poquito, aunque sea difícil de entender.
pero que vayas entendiendo un poquito todo esto. Mira, también tenemos, ¿no? Recuerda la cadena de salvación que vemos en Romanos 8, ¿no? Del 28 al 30, ¿no? A los que llamó, predestinó, escogió, ¿no? Justificó, glorificó. Una cadena que no se puede romper, es un acto eterno de Dios. Por eso no podemos perder la salvación que Él ha decretado. Amén. Pero bueno, ya eso es otro tema. Pero mira, el versículo 19 del capítulo 9 de Romanos. Ahora, Pablo viene explicando esto y dice de manera de que quien quiere tiene misericordia, el versículo 18, y al que quiere endurece. Pero me dirás, ahí Pablo como que se adelanta, ¿no? A las personas y Pablo dice, bueno, a ver, ya sé lo que me vas a decir. ¿Qué me vas a decir? ¿Por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? O sea, Pablo está diciendo, pero ¿cómo que Dios le va a mandar al infierno? Pero si Él ha hecho que... ¿Cómo lo va a decir que es culpable si Él lo ha endurecido? ¿Qué culpa tiene? Si Dios dice que endureció el corazón, ¿por qué lo va a mandar al infierno si es el que fue el que lo endureció el corazón? Esa es la pregunta complicada. Y Pablo podría haber dicho, bueno, mire, le voy a explicar ahora vamos a hacer un concilio de teología y le voy a explicar. ¿Sabes qué hace Pablo? Los exhorta, les reta, les da una reprimenda. Dice Pablo, el versículo 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el vaso al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad, el versículo 21, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? La respuesta de Pablo es la respuesta que vos y yo, y que cualquier cristiano serio te daría. ¿Por qué a unos sí y a otros no? No tenemos la más mínima respuesta. Pero sí tenemos lo que Él ha revelado, que es porque Él quiso. Porque creo que si aún nos daría la respuesta, seguiríamos cuestionándola porque no la entenderíamos. Entonces, ante estas preguntas, querido hermano, sobre que Dios es soberano con quien quiere, no lo sabemos. ¿Por qué a mí Él no? No lo sé. Lo que estoy seguro es que no porque me lo merezca. Hay una ilustración que dieron, a ver si la digo bien. Si hay 100 personas en un lugar y las 100 son culpables, merecedoras del infierno, y Dios solamente escoge 50 para salvarlas. Algunos dirán, no, pero está siendo injusto con las otras 50. Pero esas 50 ¿eran justamente culpables o no merecían el infierno? Sí. ¿Y las otras? No. Entonces, esta de aquí se llama la justicia de Dios, o sea que no es injusto. Y la otra parte se llama gracia, que es favor inmerecido. ¿Por qué esos 50 y por qué los otros no 50? Esa es la respuesta de Dios solamente. Pero en ninguna hay injusticia. Una es justicia y la otra es gracia. Porque los 100 merecían la justicia de Dios en el infierno. Solo que Él escogió 50 para mostrar su gracia. Amén. ¿Y dónde dice eso? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. Esta parte me resulta la misma respuesta de Dios a Job, ¿no? Explícame. No tengo que tapar la boca ante esta declaración de Pablo, de Dios en la Escritura. Dios hace las cosas porque Él quiere, cómo quiere, dónde quiere, cómo quiere y con quién quiere. Y creo que nunca lo hice, pero quiero terminar la palabra de Dios esta mañana leyendo Isaías, capítulo 40.
Y luego de leerla quiero solamente orar. No lo voy a explicar al pasaje. Quiero que Dios te hable a través de este pasaje. Y que lo vuelvas a meditar en tu casa. Isaías capítulo 40. Versículo 12. Con esto, como te digo, quiero terminar el mensaje. Quiero que lo medites después en tu casa. Del versículo 12 vamos a leer, dice la palabra de Dios. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balance y pesa los collados. ¿Quién enseñó el Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones son como una gota de agua que cae en un cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí él hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué os haréis semejantes a Dios? ¿A qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funda cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera, que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga la imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os he dicho desde el principio, no habéis sido enseñados que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el circo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, lo despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o a qué me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército y todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué pues, oh Jacob, y hablas tú de Israel? Mi camino está escondido en Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. No hay más que decir. Alcemos nuestros ojos y comprendamos que Él es soberano sobre todo. Lo creo. Dios, te doy muchísimas gracias porque esta mañana, Señor, al comprender estas doctrinas tan importantes, Señor, para nuestra vida, que nos asientan, nos amoldan, nos cuidan, nos protegen. Pero también, Señor, sabemos que nuestro corazón se inquieta entre algunas verdades, Señor, porque no las podemos comprender del todo. Yo te ruego, Señor, que esta mañana, a cada uno de los que estamos aquí, Señor, y a también a los que nos están escuchando, a nuestros hermanos allí, te ruego que nos ayudes a poder realmente aceptarlas en nuestro corazón, Señor, sabiendo quién eres tú, Señor, y que todo lo que haces es perfecto. Señor, aunque no lo comprendamos, sabemos que tú eres un Dios santo, justo, que eres amor. Señor, te ruego que estas doctrinas, Señor, tan importantes en tu palabra, puedan servir de realmente apoyo en las circunstancias difíciles, sabiendo que todo lo que nos permites vivir está dentro de tus planes, Señor, y que son perfectos. Señor, gracias por tu palabra. Te ruego que nos ayudes también a poderla poner en práctica en las circunstancias diarias de la vida, y que en los próximos domingos, Señor, podamos realmente entenderlas en la vida diaria, en la vida práctica, en las dificultades, en la relación con los demás, en cómo vemos este mundo, en cómo nos movemos, en qué esperamos, en
en todas las áreas de nuestra vida. Señor Dios, te doy muchas gracias en tu nombre. Amén. Amén.